Ahí está. El recordatorio, ¿ok? La pelotita estaba bajando, ¿cierto? Con la condición de rodar sin resbalar. Ya la pelotita rueda sin resbalar. Entonces se conserva la energía en esta situación. ¿Ya? Y en el punto B, el punto más bajo de su centro de masa, cuando ya llega hasta abajo de esta curva, va a tener solamente energía cinética. Y recuerden que ahora la energía cinética se compone de dos tipos de energía cinética: la de traslación del centro de masa del objeto y la de rotación del objeto en torno a algún punto de pivote, ya algún punto pivote. En este caso el punto pivote era el centro de masa, entonces va a ser sin energía cinética de rotación en torno al centro de masa. Y bueno, escribimos las expresiones para la energía total en el punto A, cuando parte la pelota, que es solo potencial gravitacional. Luego, la energía total en el punto B, que es solo energía cinética de traslación más la de rotación. ¿Ya? Reemplazamos las expresiones, nos acordamos que ahí está la energía cinética total de la pelotita en el punto B. Habíamos hablado de la condición de que, ¿qué significa que un objeto ruede sin resbalar? Ya que el punto más bajo, al hacer la suma vectorial de la velocidad de traslación de cada punto, más la velocidad tangencial de cada punto sobre esta pelota, esta esfera, entonces al hacer esa suma vectorial, finalmente la velocidad total de cada punto de la esfera va a estar dada por esos vectores que están ahí al lado derecho, vectores verdes. Y en el punto más bajo de la pelota nosotros nos podemos dar cuenta de que ese punto no se mueve. Es el único punto de la pelotita que está quieto, en equilibrio. Eso significa que la pelota ruede sin resbalar. Y en este curso nosotros vamos a trabajar siempre con esa condición, ¿ya? De que cosas que giran van a rodar sin resbalar, ¿ok? Y ya tenemos nuestra energía cinética total de la esfera en el punto B. Ya también recordar siempre esta relación entre la velocidad lineal de un objeto y la velocidad angular. Ya eso siempre se cumple. Entonces reemplazamos esa relación en la ecuación de la energía cinética de rotación, porque nos piden encontrar la rapidez con la que la pelota se mueve en el punto B, cuando pasa por el punto B. ¿Con qué rapidez pasa? Entonces, lineal, rapidez lineal. Y cuando nos referimos a con qué rapidez el centro de masa de esta pelota pasa por el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, y después trabajamos las ecuaciones, reemplazamos, resolvemos y finalmente nos da raíz de 10 por g por h, que es la altura de la curva, dividido 7. Les dio eso quienes lo hicieron. Y si se fijan, este resultado no depende de la masa del objeto, ¿ya? No depende, ahí lo coloqué más abajito eso, no depende de la masa del objeto, es súper loco. O sea, da lo mismo si es una esfera bien grande, una esfera muy pequeñita, ¿ya? No va a depender de la masa que tenga del objeto, sino de la distribución de esta masa. De hecho, ahí la rapidez lineal de la esfera, cuando pasa por el punto B, depende de la gravedad y de la altura a la que cayó, ¿ya? Y bueno, eso era el resultado que yo quería compartirlo con ustedes, por si alguien no lo había hecho. La idea es que lo hubieran hecho ustedes, pero no sé si alguien tiene alguna acotación, alguien que lo haya resuelto, le dio algo distinto, me dicen, ¿ya? Y bueno, el día de hoy vamos a ver ya
este tema. Dámoslo rápido para que dejemos una media hora para poder responder las dudas que tengan con el control. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, vamos a revisar. Esto es súper corto en todo caso y además es algo que ya han visto, solo que tiene una pequeña modificación. Nosotros primero hablamos de equilibrio de un sólido rígido, ¿ya? Y que había que cumplirse dos condiciones para que un objeto, por ejemplo, el balancín, ¿se acuerdan del balancín? Que estaba la niña, el niño, la niña a un lado, el niño al otro lado. Entonces, ese balancín nosotros queríamos que estuviese en equilibrio, ¿ya? Y tenían que cumplirse dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio que debía cumplirse, esto es equilibrio, ¿ya? Equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Sumatoria, ¿cierto? De fuerzas, vectorial, igual a 0, ¿ya? A vector nulo. Y la segunda condición de equilibrio era que la sumatoria del vector de los torques respecto a un punto pivote P también tenía que ser nula, también tenía que ser igual a 0. Ya esas eran nuestras dos condiciones de equilibrio para que cualquier objeto sólido como un bate de béisbol, como una barra, como un balancín, como una esfera, como la esfera de la tarea, como un plano, un disco, cualquier sólido rígido esté en equilibrio, se tienen que cumplir estas dos condiciones. ¿Ya? Esos dos puntos quedaron horribles, así que los voy a hacer de nuevo. Voy a hacer ahí. Y ya, ahí parecen más dos puntos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a utilizar estas dos condiciones, pero fuera del equilibrio, ¿ya? Para que el objeto empiece a moverse, este objeto rígido, por ejemplo, el balancín, con los dos niños, para que comience a moverse el balancín, a girar en torno al pivote, tiene que estar fuera del equilibrio alguna de las dos condiciones, ¿ya? O la sumatoria de torque, o la sumatoria de fuerzas, o ambas, ¿ok? Ambas condiciones deben estar fuera del equilibrio. ¿Y cómo va a ser esto? Empecemos a construir esta definición desde lo más básico, ¿ya? Desde el disco ese que está ahí girando. Por ejemplo, tenemos un disco girando como ese que está ahí, ¿ya? Y esos puntitos que hay sobre ese disco, esos puntitos azules, ya son distintos pedacitos de masa del disco, ¿ya? En la misma situación que cuando llegamos a la cuando construimos la energía cinética de rotación. Ya también teníamos un objeto rígido girando que estaba compuesto de muchos, infinitos trocitos de masa, ¿ya? Entonces aquí dibujamos tres nomás. Sobre cada trocito de masa, supongamos que este disco se está acelerando angularmente, ¿ya? Se está acelerando angularmente este disco, ya está acelerándose angularmente en esta dirección, ¿ok? En sentido antihorario, por lo tanto, ya ahí hay un círculo con un punto, la aceleración angular de este disco es en esa dirección, ¿ya? Y si se fijan, esa fuerza sobre cada punto, sobre cada puntito de masa perteneciente al disco, se está aplicando una fuerza, ¿ya? En el primer puntito hay una fuerza F1 aplicada a un brazo R1, ¿ya? Entonces ahí hay un torque Tau1, perdón. Luego tenemos la masita 2, a la cual se le está aplicando una fuerza F2, ¿ya? Una fuerza F2 a un cierto radio o brazo R2, ¿ya? Y se genera ahí un torque tau 2. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo obtener el torque?
¿Cómo se obtenía el torque? ¿Quién me puede decir cómo se obtenía el torque? ¿Cómo obteníamos el torque que provoca una fuerza sobre un objeto para que logre girar? Por ejemplo, el torque que hacemos nosotros sobre la manilla de la puerta para que la puerta gire. ¿Cómo podemos hacer ese torque? Matemáticamente. ¿Cuál es la expresión matemática para calcular el torque que nosotros hacemos sobre una puerta para que gire? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo no se van a acordar si lo vimos hace un par de clases nomás? Pueden buscarlo en sus apuntes, en las presentaciones anteriores. ¿Cómo se determinaba ese torque? Ahí me están diciendo, ¿eh? Yo sabía que sí se acordaban. Súper, sí. Sí, me están diciendo, me están respondiendo. Brazo por fuerza por seno del ángulo entre ambos, excelente. Vector brazo por vector fuerza, también, muy bien. ¿Ya? Es brazo por fuerza, no fuerza por brazo, ojo ahí, porque el orden sí importa, está bien, solo que el orden es importante. ¿Ya? Para quien me respondió al revés. Pero sí, muy bien, excelente, chiquillos que me respondieron aquí por interno. Es el torque, lo voy a poner acá chiquitito, voy a ver si puedo hacerlo chiquitito. Ya, el vector torque es un producto cruz entre el brazo, ya, R, brazo R, cruz, producto cruz, la fuerza, ¿ya? Y si nosotros queremos determinar solo la magnitud de este torque en torno a un punto pivote, acuérdense, siempre hay que considerar el punto pivote, que no les falte el punto pivote, siempre hay un punto pivote ahí, ¿ya? Si nosotros queremos calcular solo su magnitud, lo podemos hacer a partir de la magnitud del brazo, R nomás, la magnitud de la fuerza, F nomás, por el seno, ¿ya? Del ángulo entre ambos vectores, ¿ya? Y ahí está el ángulo. Lo tuve que poner abajo porque no me alcanzó el espacio. ¿Ok? Ya, excelente, chiquillas, chiquillos, muy bien. Así que, entonces, bueno, nosotros ya, pues ahora queremos saber el torque neto sobre todo este objeto, el torque neto que produce que se acelere angularmente este objeto. Acuérdense que el torque es como una análoga a las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas hacen que las cosas se aceleren linealmente, se aceleran para allá, se aceleran para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado, en diagonal, ¿ok? Pero el torque hace que los objetos se aceleren angularmente, que empiecen a girar más rápido o que empiecen a girar más lento. El torque hace que las cosas dejen de girar o que las cosas comiencen a girar. Ya es como un análogo a las fuerzas del torque, pero para rotaciones. ¿Ok? De todas maneras, ya les voy a decir, solo porque siento esa necesidad de que ustedes sepan más. Aunque no lo veamos en este curso, el torque no solamente se usa o sirve para hacer girar objetos. También hay objetos que se mueven linealmente y que son afectados por un torque. Si son afectados por una fuerza, ¿ya? Con respecto a por ejemplo, una partícula, si se está moviendo linealmente y de repente está sintiendo, se le aplica una fuerza a esta partícula que se mueve linealmente, esa partícula va a experimentar y, por ejemplo, esta partícula está moviéndose con respecto a cierto punto, ¿ya? Entonces nosotros desde ese punto de referencia tiramos un vector brazo
hasta el lugar donde se le está aplicando, donde está la partícula que está sintiendo la fuerza, y nosotros podemos calcular el torque que esa fuerza le está haciendo esta partícula para que empiece a acelerarse. Ya se va a acelerar, por ejemplo, la partícula. Entonces, no solamente el torque hace que los objetos giren más rápido o giren más lento, ¿ok? Lo que también se puede aplicar a objetos que se mueven linealmente, ¿ya? Y también puede existir un torque de objetos que se mueven en cierta dirección lineal, sin estar girando. Pero aquí nosotros en este curso era para que supieran, ya que esta cantidad física torque es un concepto más general, ¿ok? Nosotros en este curso, por supuesto, vamos a trabajar única y exclusivamente con cosas que rotan y nos va a interesar cómo afecta el torque neto, ya la sumatoria de todos los torques sobre estos objetos que giran, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarlo exclusivamente para objetos que giran, que gire más rápido, que gire más lento, que deje de girar, que comience a girar, ¿ya? Entonces, vamos a calcular este torque neto sobre este disco que se está moviendo, que está rotando, ¿ya? Hacemos aquí el cambio, ¿ya? Del torque. Aquí fíjense que esta ecuación es escalar. Nosotros no estamos haciendo una ecuación vectorial, estamos haciendo una suma escalar de torques. ¿Por qué? Porque aplicamos esta condición. Esta condición de acá, la de la definición geométrica para el torque con el seno del ángulo, lo estamos introduciendo aquí en la segunda ecuación. Y si se fijan, en cada uno de estas como trocitos de masa, un poquitito voy a cerrar aquí, camiones, ya los trocitos de masa, cada uno están girando, ¿cierto? Y entre el vector fuerza y el vector brazo sobre cada trocito de masa hay un ángulo de 90 grados y el seno de 90 grados es 1. ¿Ya? Por eso que queda R1, F1 más R2, F2 más R3, F3. ¿Y por qué todos los torques son positivos? ¿Quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre por qué o qué creen? ¿Por qué creen ustedes que todos los torques aquí son positivos? Nosotros habíamos hablado de que podían existir torques positivos y torques negativos, ¿ya? ¿Por qué aquí todos los torques son positivos? ¿Quién se le ocurre? ¿O quién puede decirme algo, lo que crea? No importa si se equivoca. ¿Ya? Es importante que aquí en la clase se equivoque y no en el certamen. ¿Ya? Aquí hay que resolver las dudas. Y ahí me están comentando algo, me están diciendo, ya por interno, que va en la misma dirección que la aceleración angular o por regla de la mano derecha. También me están diciendo. ¿Ya? Sí, por regla de la mano derecha. Entonces nosotros vamos y esto ustedes en su control, en su tarea, me tienen que decir la próxima tarea que va a ser de torques. Esta no fue, esta fue de torques, po, la última que pasó, si no me equivoco. Pero condiciones de equilibrio. Ya, igual ustedes tenían que hacer sumatoria de torque e indicar en la tarea cuál iba a ser su sentido de giro positivo. Entonces nosotros vamos aquí a asumir todos los torques son para ese lado, todos los torques hacen que el disco gire en ese sentido, por lo tanto hagamos positiva ese sentido de giro, ¿ya? Para no estar poniendo todos los torques negativos, ¿para qué? Ya si podemos colocarlo positivo el giro antihorario. Y por convención el giro antihorario es positivo, ¿ya? Por convención. Entonces, como me dijeron ahí muy bien, regla la mano derecha. Entonces, giro, torque que sea, todos los torques aquí, y también como muy bien me dijo, que también va en la misma dirección que la aceleración. ¿Por qué? Porque los torques hacen que el objeto acelere angularmente o desacelere angularmente, ¿ya? La dirección que vaya el torque va a ir esta aceleración, ¿ok? La dirección del torque también va a ser la dirección de la aceleración angular, como muy bien me comentaron por interno.
¿Ya? Entonces, ahí está. Tenemos aquí ese torque de ahí también es saliendo de la pantalla, positivo, que ya hemos dicho, torque saliendo de la pantalla, que genera un giro antihorario, positivo. Y acá, torque saliendo de la pantalla, ¿cierto? También. Los tres torques salen de la pantalla, se dirigen hacia nosotros. Por lo tanto, los tres torques hacen que este disco esté girando aceleradamente en sentido antihorario. Por lo tanto, todos esos torques van a ser positivos, ¿ya? Por esa razón. Súper bien. ¿Y cuál es el pivote aquí? ¿Cuál es el punto pivote? El centro del disco, ahí está. ¿Ya? Está justo en el medio, de donde nacen todos los brazos. Ahí está nuestro eje de giro. Puntito pivote, ahí está. No lo voy a poner con azul porque nos podemos confundir con las masitas, así que le voy a poner una X, ¿ya? Una X que... No, está aquí. Ahí. Una X que representa el punto pivote. Ya están todos girando en torno al centro de masa. O centro geométrico, aquí coincide porque se distribuye homogéneamente. Ya, aquí fíjense el reemplazo que hicimos. Nosotros dijimos ya cada fuerza, aquí la gente, cada fuerza equivale a masa por aceleración. Para cada partícula tenemos una sola fuerza neta, la fuerza neta es una sola fuerza. Entonces cada partícula, su fuerza neta es solo una, entonces va a ser igual a la masa por la aceleración de esa partícula, de ese pedacito de masa. Ya eso para el pedacito de masa 1, para el pedacito de masa 2 pasa lo mismo, y para el pedacito de masa 3 pasa lo mismo, ¿ya? Y luego, ¿qué sabemos de la aceleración lineal? ¿Ya? Sabemos que la aceleración, ojo, que cada trocito de masa está acelerando tangencialmente, ¿cierto? Hay una fuerza en la dirección tangencial y esa fuerza en la dirección tangencial está provocando, ¿qué cosa? Una aceleración tangencial, ¿ya? Este trocito de masa 1 va a sentir una aceleración tangencial 1. Este trocito de masa 2 va a sentir una aceleración tangencial 2. Este trocito de masa 3 va a sentir una aceleración tangencial 3, ¿ya? Cada una va a sentir una aceleración tangencial. ¿Y qué es lo que sabemos desde la cinemática rotacional? Nosotros sabemos que la aceleración tangencial está relacionada con la aceleración angular y hay una constante de proporcionalidad que es el radio, ¿ya? A igual a alfa por R. Reemplazamos eso. Ya primero reemplazamos la sumatoria de fuerza, o sea, la fuerza neta por masa por aceleración sobre cada trozo de masa. Luego, esta aceleración va a ser igual a R por alfa. Ya para cada aceleración va a ser igual a R por alfa. ¿Ok? Estamos solamente reemplazando, sustituyendo. Es un problema de sustituciones nomás, de fórmula. Eso es todo. ¿Ok? Sustituyendo fórmula. Aquí reordenamos, pues tenemos el mismo radio dos veces, entonces nos queda el radio al cuadrado. Reordenamos nomás para que quede más ordenadita la suma. Y bueno, como son muchas más masas que componen a este disco está compuesto por un número muy grande de masa, por un número de hecho infinito de masas, ¿ya? Entonces, esa suma de esas tres masas son más, 4, 5, 6, 100, 10.000, 1.000.000, etc. ¿Ya? Entonces, lo reducimos a una sumatoria de masa por radio o brazo al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué era esa expresión? En realidad debería ser una integral, siendo bien, si queremos ser bien formales con
la matemática debería ser una integral, ¿ya? Entonces, la integral del dm, del diferencial de masa, y esas masas deberían ser diferenciales de masa en realidad. Entonces, la integral del diferencial de masa por el brazo al cuadrado era una cantidad que vimos en la clase anterior. De hecho, calculamos esa cantidad para algunas configuraciones. ¿Cómo se llamaba esa cantidad? ¿Quién me puede decir? Si se acuerda, ¿quién se acuerda de cómo se llamaba esa cantidad física? Que era como una especie de masa, pero un poquito más general, una versión más general de la masa, por decirlo de alguna manera. Casi, casi. Ahí me dijeron una opción, tal vez centro de masa, por ahí va. No es centro de masa, pero es algo parecido a eso. Está muy relacionado con las masas y cómo se distribuye la masa en el objeto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama esa cantidad que nos decía cuánto se oponía el objeto a girar y que dependía de la geometría del objeto, de cómo la masa estaba distribuida sobre el objeto? Ahí me lo dijeron, por interno me lo dijeron. Y ¿se acuerdan que los bailarines, estos que hacen bailarines de ballet, todos los bailarines y bailarinas, ya utilizan mucho este concepto, esta cantidad física, para poder girar más rápido, más lento? Es muy famoso el caso de los bailarines sobre hielo, estos que son de los Juegos Olímpicos, los bailarines olímpicos sobre hielo, los Juegos de Invierno. Usan mucho esta cantidad física para sus giros. Ya, me lo dijo una persona, ¿alguien más se acordó qué cantidad física era que usan mucho los bailarines para girar? Y ahí me dijeron momento de inercia, ¿ya? Sí, ahí me dijeron, sí, por interno me lo dijeron, momento de inercia, exactamente. Súper bien, súper. Momento de inercia. Acuérdense que el momento de inercia depende del eje de giro, del punto pivote, ¿ya? Respecto a cierto punto pivote por alfa, ¿ya? Y ese punto pivote, por supuesto, que tiene que ser el mismo punto pivote en donde estamos aplicando nosotros el torque, ¿ok? En torno al cual se hace torque, ¿ya? Exactamente. Tal cual como me dijeron ustedes por interno. Ahí está. Ya, bueno, voy a borrar todas estas rayas para que puedan ver. Ahí está. ¿Ves? Momento de inercia por alfa por el torque neto, la suma de todos los torques sobre el objeto de este disco que gira. ¿Ya? Y por supuesto que estas dos cantidades, el torque tiene que ser con respecto a un punto pivote P, y nuestro momento de inercia también tiene que ser con respecto a algún punto de giro, ¿ya? P, ¿ok? Ahí está. Entonces ahora ya tenemos la primera condición fuera del equilibrio, la primera condición dinámica para que un objeto pueda girar, ¿ok? Y ahora, y bueno, la segunda en realidad, porque la primera, ¿cuál es? Que la sumatoria de fuerzas, ¿ya? La fuerza neta, o lo que es lo mismo, sumatoria de fuerzas, ¿ya? Vector, aquí como que me faltó ponerle vector. Estaba, no sé, tengo que arreglar esto. El LibreOffice. Me borra todo los vectores, los gorritos estos de vector, todo eso. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Ya estas son dos condiciones dinámicas de los objetos. Para que los objetos se aceleren linealmente, la
sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración lineal, y para que los objetos giren, sumatoria de torques respecto a un punto pivote, igual a el momento de inercia de este objeto respecto al punto pivote, por la aceleración angular, ¿ya? Ahí están las dos condiciones dinámicas para que un objeto esté fuera del equilibrio. Aquí me están diciendo, a ver, participen. No había visto que habían dos personas que querían ingresar. Ay, no puedo, no sé por qué no puedo. A ver, ahí está, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahí están ingresando dos personas que están en la sala de espera. Me falta una. Me falta Ignacio que no puede ingresar todavía. Ya, ahí está. ¿Ok? Ahí están las dos condiciones dinámicas para que el objeto pueda moverse, pueda acelerarse linealmente y angularmente. ¿Ya? Creo que están todos, todas. No hay nadie en el... Todavía está una persona en la sala de espera que está uniéndose en este momento. ¿Ya? Ok, entonces, como les iba comentando, estas son las dos condiciones. Y veamos un ejemplo para que nos termine de quedar claro, ¿ya? Todo este tema de las dos condiciones de movimiento, ¿ya? Tenemos un disco, ahí parece que ingresó la otra persona, o no, no sé, creo que sí, ya. Tenemos un disco homogéneo, como el anterior. ¿Qué significa homogéneo? Que su masa está distribuida homogéneamente, ¿ya? De masa M mayúscula, radio R mayúscula. Tiene otra masita adherida, muy pequeña, dimensiones, no tiene dimensiones esa masita, adherida en su borde, pero la masa no tiene dimensiones, pero tiene la misma masa que el disco, o sea, es súper masiva esa como pelotita que está ahí en el borde. Ya sin dimensiones, pero con una masa muy, muy, muy grande. La misma masa que el disco. Puede girar este objeto libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro de masa. Ya, bueno, aquí en este caso, bueno, el centro de masa del disco solo, sin considerar la masita del borde, ¿ya? Entonces pasa por su centro. Aquí en el centro, nuestro punto pivote, aquí nos están diciendo. El punto pivote va a ser ese punto P que está ahí en el medio, porque nos dicen ahí que el objeto gira en torno a ese punto. Está girando, ¿ya? Está girando en torno a ese punto P. El roce es despreciable. ¿Ya? ¿Cuál roce? El roce con ese pivote, ¿ok? El roce con ese pivote en torno al cual gira el disco se desprecia. Y la masita del borde está pegada al disco. Calcule su aceleración angular, ¿ya? De todo este sistema, porque aquí tenemos un disco más una masa pegada en el borde, es un sistema de dos objetos masivos. Entonces, hagamos lo primero, lo que nosotros sabemos hacer desde el principio, hagamos el diagrama de cuerpo libre extendido, ¿ya? Para el disco, fíjense que hay tres fuerzas para el disco y para la pelotita también hay una fuerza nomás que es el peso, ¿ok? Una fuerza que es el peso, que está dirigida hacia abajo, vector rojo vertical, hacia abajo. Y el peso del disco. Ya estos dos objetos van a tener el mismo peso porque tienen la misma masa, ¿ya? Y son afectados por la aceleración de la gravedad de la misma manera. Entonces, van a tener el mismo peso, pero fíjense que el disco tiene una fuerza de reacción, dos fuerzas de reacción. En el fondo es una que tiene dos componentes, ¿ya? La voy a dibujar con verde. Es una fuerza de reacción, va. Es una fuerza de reacción del pivote sobre el disco, ¿ya? Esa que dibujé ahora, en estos momentos.
¿Ya? Y fíjense que esta diagonal tiene dos componentes, una componente vertical, ¿ok? Que se opone, por supuesto, a la componente vertical del peso del disco, y otra componente horizontal, ¿ya? De hecho, aquí esta componente vertical se opone a los dos pesos del disco más la masita pegada en el borde. Mientras que la otra componente horizontal, aquí se va a oponer. Ya les voy a decir. No se opone a nada, de hecho, porque no hay ninguna fuerza horizontal opuesta. Entonces es como que raro, ¿cierto? Ya les voy a decir por qué aparece esa componente horizontal. Ya, mientras tanto, analicemos el problema. Ya, después al final les voy a decir qué es lo que pasa con esa componente horizontal del pivote sobre el disco. Perdón. Entonces, tenemos acá el sistema compuesto por un disco más la pelotita del borde, ¿ok? Vamos a hacer primero la sumatoria de torques igual a I por alfa, igual a momento de inercia por aceleración. Ahora está fuera del equilibrio, este objeto está girando, fíjense que está girando en sentido horario y aquí elegimos que este sentido horario de giro va a ser positivo, ¿ya? Lo elegimos positivo ese sentido horario, ¿ok? Entonces vamos a sabemos que este objeto está girando en torno al pivote, en el centro, está girando en torno al centro, ya ese punto ahí en el centro. Por lo tanto, esas tres fuerzas del peso del disco y del pivote sobre, las dos fuerzas del pivote sobre el disco se nos anulan, ¿cierto? No hacen torque. Ya le vamos a poner aquí en torno a P, sumatoria de torque. Solamente nos queda la fuerza de el peso, ¿cierto? La fuerza del peso de la pelotita que está en el borde. Se fijan ahí, mg por 0, brazo 0 en el caso del disco. Y en el caso del peso de la pelotita, aquí lo que hicimos fue descomponer, ¿ya? Vamos a descomponer, a ver, acá, aquí se repite el ángulo, ¿ya? ¿Cierto? Ese ángulo teta se repite ahí. Y también se repite acá el ángulo beta, ¿ya? Perdón, el ángulo teta. Este era el peso de la masita del borde. ¿Sí o no? Entonces nosotros dijimos, ya vamos aquí vamos a dibujar, lo voy a hacer con negro. Vamos a dibujar un brazo. Ahí está el brazo, lo dibujé ahí. ¡Pum! Vector brazo, ¿ya? Que es el radio. La magnitud de ese vector brazo es R mayúscula, el radio. Desde el centro de giro hasta el punto donde se está aplicando el peso, ¿ya? Pues ahí está la R, ¿ok? Voy a colocar con rojo para que se note. Ahí está la R, que es la magnitud del brazo. Y luego consideramos la componente adyacente al ángulo teta del peso. Peso coseno del ángulo. Ahí me están haciendo una pregunta. Me preguntaron por interno, ¿la masa ejerce fuerza sobre el disco? Claro, la masa está ahí. La masa no es que ejerza fuerza sobre la masa está pegada al disco, pegadita, ¿ya? Hay fuerzas internas de contacto entre la masa y el disco y la masa, se anulan esas, ¿ya? Porque son iguales y opuestas, hay un par acción-reacción entre el contacto de la pelotita del borde y el disco, ¿ya? Lo que ocurre además es que la pelotita tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Y ese peso de esta masa en el borde del disco genera torque, hace que el disco gire en sentido horario.
ya con regla de la mano derecha. Gira en sentido horario. De hecho, este peso de la masita del borde, como está a una distancia R, a un brazo R del centro de giro, ya ejerce un torque en sentido horario, hace que gire en sentido horario este disco, esta configuración entera, y el torque está dirigido hacia adentro, entrando a la página. Si ustedes con su manito derecha hagan la imitación, imiten el giro del disco con masa y su dedito guatón les va a indicar la dirección del torque de cada fuerza. En este caso, ¿cuál es la única fuerza que hace torque? La fuerza del peso de la masita del borde. Entonces, nosotros con los 4 dedos de nuestra mano derecha imitamos el giro que provoca este peso, imitamos el giro del disco y nuestro dedito guatón nos indica que está entrando a la página este torque, ¿ya? Genera un torque, lo voy a escribir aquí, lo voy a dibujar. Este peso genera un torque entrando a la página, ¿ok? Y nosotros dijimos, va a ser positivo, como es el único torque que hay aquí, vamos a hacer positivo el que esté entrando a la página, ¿ya? Lo elegimos positivo porque es el único torque que está haciendo efectos acá. Ustedes pueden decir, no, yo voy a seguir la convención, el giro es positivo, el giro es positivo en sentido antihorario, el giro antihorario es el positivo, por lo tanto aquí, como el torque es un torque entrando a la página que provoca un giro horario, va a ser negativo y lo pone en negativo. Pero su aceleración angular también tiene que ser negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque este torque neto provoca aceleración. La aceleración va a ir en la misma dirección que el torque neto, ¿ya? ¿Sí? Y ahí me respondieron. Me dijeron. Claro, me preguntaron ahí por qué se coloca en el DCL extendido del disco, ¿por qué se coloca el peso de la masa? Porque están pegaditos los dos. Está el disco y la masa está incrustada en este disco. ¿Ya? Están los dos pegados. Es un disco con una protuberancia en el borde, así. Piénselo de esa manera. Es un disco con una protuberancia en su borde. Por lo tanto, este disco ya no es un disco solito, es un disco con una protuberancia, que tiene la misma masa que el disco, una protuberancia bien masiva. ¿Ya? Entonces, por supuesto que este disco con protuberancia es como un disco con un granito en el borde, ¿ya? Pero un granito bien grande. O sea, no es grande el granito, pero es bien masivo. Entonces, ya no es un disco solito, ¿ya? Es una configuración de dos objetos, ¿ok? Una masita, una pelotita sin dimensiones y el disco. Entonces, el peso de esta masita, por supuesto que va a afectar ahí y va a producir torque, va a hacer que gire el disco en dirección horario. Y nosotros dijimos ya en dirección horario va a ser positivo para no estarnos complicando la existencia con los signos. Como es un solo torque que se hace, bueno, y aunque sean varios, ustedes pueden elegir su dirección de giro positivo, si es antihorario positivo, como es la convención, o ustedes en alguna situación que les convenga más, pueden decidir que el giro horario es positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, justamente pasó eso, elegimos el giro horario como un giro positivo, que genera, provocado por torques positivos, ¿ya? Sigamos con este análisis, ya. Tenemos ahí nuestro análisis del torque neto en torno al punto pivote que está en el centro del disco, ¿ya?
sabemos cuál es el momento de inercia. Fíjense que el momento de inercia tiene que ser el momento de inercia con respecto a este eje de giro, ¿ya? Con respecto al eje de giro en el punto P. Y aquí hay una suma de momentos de inercia. ¿Quién me quiere decir por qué sumaron dos momentos de inercia acá? ¿Alguien me puede decir? Y lo otro que les quiero preguntar también, ¿cuál es la dirección de la aceleración angular? ¿Hacia dónde está dirigida? Si el torque es entrando a la página, el torque neto. Esto es lo mismo que cuando predecían la aceleración en los problemas de dinámica. Aquí también tienen que predecir la dirección de la aceleración angular. ¿En qué dirección va a ir? En la misma dirección que el torque neto, torque neto. ¿Ya? Entonces aquí el torque neto está entrando, por lo tanto, nuestra dirección de la aceleración angular va a ser entrando también. ¿Ok? Misma dirección, los dos vectores. Ya, ¿por qué son dos momentos de inercia? ¿Por qué son dos momentos de inercia? Porque el disco no está solito. Tenemos el momento de inercia del disco, ¿ya? Con respecto a su centro de masa, porque justo el punto pivote está en el centro de masa del disco, ¿ya? El momento de inercia del disco es un medio, y ustedes me pueden confirmar, revisen el formulario de momentos de inercia para un disco, ¿ya? El que vimos en la clase pasada, R cuadrado, más el momento de inercia de una masita en torno a un punto P, ya que es la masita por el brazo o la distancia al cuadrado al punto pivote, ¿ya? Son los dos porque están fusionados, está el disco con la masa pegada en su borde. Entonces, tiene que ser el momento de inercia total de ambos objetos, ¿ya? Por eso que se suman ahí los dos momentos de inercia, ¿ok? Ya vamos terminando porque para que tengamos un tiempo para ver también dudas que tengan ustedes sobre el control. Y bueno, lo otro ya es álgebra. Lo otro es, se nos van las masas, se nos van los radios al cuadrado, o sea, el cuadrado de los radios, nos queda solo un radio, nos queda 3 medios del radio del disco por alfa, y en el otro lado nos queda g por el coseno del ángulo. Ya ahí despejamos el ángulo, perdón, la aceleración angular, la despejamos, alfa, y obtenemos la magnitud de esta aceleración angular. Ya su dirección es la misma que el torque neto, ya el torque neto está acelerando este cosito, este disco, ¿ok? En la misma dirección, ¿ok? Entonces, entrando, ahí está, ¿ven? Alfa entrando. Ahí está, vector aceleración angular entrando a la página, al igual que nuestro torque neto. Ya, y ahí es donde viene la parte de por qué aparecen dos fuerzas de reacción del pivote sobre el disco. Es súper interesante este problema por lo siguiente. El disco está acelerándose angularmente, eso ya lo tenemos súper claro. Además, el centro de masa del sistema disco más pelota, más masita en el borde, el centro de masa de ese sistema está en un punto medio entre el centro de masa del disco, que está en el centro geométrico del disco, y el objeto del borde. ¿Ok? Ahí yo dibujé, no sé si alcanzan a verlo, pero yo dibujé
con color rojo, ahora lo voy a volver a dibujar con color negro, una pelota, ya, y la puse más grande, que en algún punto entre el centro de masa del disco y el punto donde está la pelotita, ya, del borde, entre medio de esa línea recta entre ambos objetos, entre el centro de masa y del disco y la pelota, ahí en alguno de esos puntos debe estar ubicado el centro de masa del sistema disco-pelota, del borde. Es como lo que les comenté yo hace unas clases atrás sobre el sistema Tierra-Luna. No sé si se acuerdan, pero yo les dije que entre el sistema Tierra-Luna existe un centro de masa y nosotros podemos ubicarlo, la posición de ese centro de masa. El centro de masa del sistema Tierra-Luna no está en el centro de la Tierra, tampoco está en el centro de la Luna, está en algún punto entre medio de esos dos centros. De hecho, está en un punto cercano a la superficie terrestre. Y ambos objetos, la Luna y la Tierra, están girando en torno a ese centro de masa. ¿Ok? Es un centro de masa del sistema de dos cuerpos. Aquí es lo mismo. Tenemos un disco y tenemos una masita en el borde. Tenemos que ubicar el centro de masa de estos dos cuerpos, del disco más masita. Y ese centro de masa está por ahí, en algún punto ahí en ese borde, como ese, hice un círculo negro yo ahí entre medio del centro de masa del disco, solo, y el punto donde está la masita. Ya, entre medio de esos dos, ahí yo dibujé como un punto negro grande que sería la ubicación posible de este centro de masa, del sistema completo. Y ese centro de masa se está acelerando. ¿Ya? Por eso se está acelerando linealmente en no sé, pues así. ¿Ya? Aquí está su aceleración lineal, tangente a la trayectoria curva, está como haciendo una trayectoria curva a medida que se mueve la masita en el borde, como gira este disco a medida que se mueve toda esa configuración, ese centro de masa también se mueve linealmente, en un círculo. En realidad es como un péndulo, más que un círculo, es un péndulo físico se llama. Está haciendo así está el centro de masa, para allá, para acá, para allá, para acá. Un péndulo físico, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Eso es lo que está pasando en este sistema, ya en esta configuración de disco masita del borde. Por lo tanto, existe una aceleración lineal, por supuesto, o tangencial también le pueden decir, porque está haciendo como un semicírculo el centro de masa del sistema para un lado y para el otro, en cierta dirección que se relaciona con la fuerza horizontal del pivote sobre el disco. Por eso que está esa fuerza horizontal del pivote sobre el disco. Aparece ahí esa fuerza que provoca esta aceleración tangencial del centro de masa. ¿Ya? Y cambia, aquí es este problema es más complejo de lo que hemos visto hasta ahora porque es un péndulo físico. Aquí está cambiando. Esa fuerza horizontal está cambiando, ¿ya? Cambia de dirección cuando el centro de masa está en el punto de extremo izquierdo y se devuelve, porque como es un péndulo, se devuelve, cuando empieza a devolver, cambia para el otro lado la fuerza horizontal del pivote sobre el disco, ¿ya? Además, también cambia la aceleración angular, cambia de dirección y de magnitud todo el rato durante este movimiento pendular. La velocidad angular también cambia. Cambian las aceleraciones tangenciales, las aceleraciones centrípetas, todo cambia. Aquí en el torque también cambia en magnitud y dirección. ¿Por qué? Porque el movimiento
gira en un sentido, después gira en otro sentido, después gira de nuevo en el sentido anterior, después vuelve a girar en el otro sentido, ¿ya? Va invirtiéndose el giro. Ya es un problema súper avanzado. Nosotros solo analizamos el torque. Nada más, pero aquí podemos analizar un montón de cosas en este problema. Podemos calcular incluso el periodo de oscilación de este péndulo físico. Es bien completo este problemita. Tiene harta física de trasfondo. La aceleración angular varía con el ángulo. Es máxima cuando, igual que un péndulo, acuérdense del péndulo simple, ¿ya? Cuando el ángulo está aquí. Cuando el ángulo está aquí en el eje horizontal, coseno de 0, 1. Acuérdense que la aceleración angular hay un coseno aquí. Coseno de 0, 1. Ya después, cuando vuelve a estar en la posición horizontal, coseno de 0, o sea, coseno de 180, 1 también. Negativo, porque cambia de dirección aquí la aceleración angular. ¿Ya? Entonces es máxima, tiene un valor máximo la aceleración angular cuando está la masita del borde está ubicada en el eje horizontal. Y cuando está aquí a 90 grados el ángulo, ¿ya? ¿Qué pasa con la aceleración angular? De hecho, ahí es donde me equivoqué, porque en realidad aquí es donde cambia de dirección la aceleración angular, ¿ya? En el punto más bajo de la trayectoria pendular, ¿ya? Aquí. Cuando el ángulo es 90, no, perdón. Sí, cambia de dirección, pero su magnitud es 0 ahí, porque coseno de 90 es 0, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos aceleración angular en ese instante. Y un poquito más acá, cuando ya la masita del borde pasa los 90 grados, entonces ahí tenemos nuevamente nuestra aceleración angular, pero en dirección opuesta. ¿Ya? Ese punto bajo, más bajo de la trayectoria semicircular, de la trayectoria pendular, ese punto es un punto de cambio de dirección de la aceleración angular. ¿Ok? Es igual a 0 cuando la masita del borde está en el eje vertical. Además, ahí, de ahí en adelante, cambia de dirección la aceleración angular y cambia el torque también. ¿Ya? El torque también va a ser en la otra, va a también cambiar de dirección, va a irse a la dirección opuesta. Es súper loco este problema. Tiene muchas cosas, ¿ya? Y bueno, ¿qué otra cosa cambia? Las aceleraciones tangencial y centrípeta, ¿ok? Del centro de masa, por supuesto, del sistema, de la masita del borde, también varían con el ángulo. ¿Por qué razón? Porque la aceleración centrípeta depende de la rapidez angular, ¿ya? O de la velocidad angular, que va a cambiar de dirección cuando pasemos al segundo cuadrante de abajo, ¿ya? Y la aceleración tangencial depende de la aceleración angular, que también cambia de dirección cuando pasa al segundo cuadrante de abajo. O sea, en realidad es el tercer cuadrante, ¿ya? Entonces aquí como que hay cambios de direcciones de los vectores cuando la masa del borde se mueve en cada uno de los dos cuadrantes de la parte de abajo de este péndulo físico, ¿ya? Súper interesante este problema. Pero nosotros solo analizamos hicimos simplemente una sumatoria de torque para encontrar la velocidad, la aceleración angular en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, nada más. Eso fue todo lo que hicimos, ¿ya? Pero aquí hay mucha más física que solamente eso. Solo era para comentarles estas cosas. Y bueno, ya, llegamos hasta aquí para ver si es que nos quedan unos tiempecitos para algunas preguntas de ustedes. Solamente recordarles no, aquí esto de la polea ideal, no, olvidémonos de la polea. Solamente recordarles que, por ejemplo, si tenemos,
Cuando tenemos una polea, ahora las poleas no van a ser ideales. ¿Y a qué nos referimos con eso? En realidad van a ser semi-ideales, ¿ok? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Se acuerdan que en el primer certamen nosotros trabajamos con puras poleas ideales? De hecho, creo que ni siquiera hubo problemas de poleas, pero sí hubo unas tareas con poleas y unos ejercicios en clase que trabajamos con poleas. ¿Y qué pasaba con las poleas? Nosotros asumíamos que no tenían ni masa ni dimensiones. Eran un punto nomás por el cual pasaba una cuerda. ¿Ya? Ahora no. Ahora las poleas nosotros vamos a tener que considerar su masa y sus dimensiones. Hay que hacer torque sobre las poleas también. ¿Ya? Va a haber torque sobre las poleas. Y cierto que nosotros antes, esto es para terminar, nosotros antes decíamos, ya las poleas, hay dos masas sobre una polea, por lo tanto hay una pura cuerda, ¿cierto? Que está pasando a través de esta polea ideal, cuando eran ideales las poleas, ¿ya? Entonces tenemos aquí, tiene esta tensión por un lado de la polea y esta otra tensión por otro lado, es la misma tensión en los dos lados de la polea, aquí y acá, ya. Eso era para la polea ideal, ¿ok? Ahora que la polea tiene dimensiones, tiene masa y se genera torque sobre la polea, vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre extendido para la polea y vamos a tener acá un torque, ¿cierto? Por uno de los lados de la polea. Y por el otro lado de la polea vamos a tener otra tensión, ¿ya? Y estas tensiones van a ser distintas, ¿ok? No van a ser las mismas. Ahora, cuando la polea no es, a eso nos referimos con que no sea ideal, ¿ya? A que tiene masa, tiene dimensiones y las tensiones en cada uno de los lados de la polea son distintas. ¿Ok? Eso que no se les olvide, por favor, porque va a venir una tarea con esto, estoy segura que va a venir una tarea. No hemos hablado nada de la tarea que se viene, pero no tengo, ¿cómo es? No tengo, se me olvidó cómo se decía. Bueno, pero ustedes me entienden. No tengo ninguna duda que va a venir una tarea con poleas no ideales y las tensiones ahí son distintas en cada extremo de la polea y ustedes van a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre extendido para la polea y van a tener que, seguramente van a tener que encontrar las tensiones distintas, ¿ya? O le van a dar una, lo más probable es que van a... Ay, me están comentando por interno que ya no hay más tareas. Ah, no sabía, yo pensé que sí. Si no hay más tareas, entonces solo nos queda tal vez un control. Si no es tarea, va a ser un control, si es que todavía quedan controles. Y si no hay controles, entonces en el certamen. ¿Ya? Así que vamos a tener que practicar ya las próximas clases muchos problemas con poleas no ideales para que ustedes encuentren las dos tensiones. ¿Ya? Ya, queda, me dicen ahí por interno que queda este control. Ya, hablemos un poquito del control. Espérense. Y el certamen. Ah, ya. Ok, entonces vamos a tener que practicar las siguientes clases harto con los problemas que hay de aplicación, que lo vamos a dejar para las próximas clases. Hay unos problemas con polea no ideal para que encontremos las dos tensiones en las poleas, ¿ya? Entonces, eso. Y bueno, ¿cómo hacen los modelos ahora? Construcción del diagrama de interacciones siempre. Considerando la polea no ideal. Construcción del inventario de fuerza, considerando la polea no ideal. Construcción del diagrama de cuerpo libre extendido, considerando el de la polea no ideal. Predicción de aceleración lineal y angular, ¿ya? De aceleración lineal, ¿en qué dirección?
aceleración angular, en qué dirección, ¿ok? Y construcción de ecuaciones de movimiento de suma de fuerzas igual a masa por aceleración y suma de torques ahora igual a momento de inercia por alfa, ¿ya? Y conectar la aceleración lineal con la aceleración angular. Acuérdense de esta expresión, que no se lo olvide, la aceleración lineal o tangencial es igual, esto ya lo saben ya, a alfa por r, ¿ya? Cálculo de aceleración y todas las cosas que pidan. Fuerzas, típicamente piden las dos tensiones, ¿ya? Y cosas así, ¿ya? Chiquillos y chiquillas. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de... do you want to stop?